algunas cosas. Bueno, primero que nada, recuerden que habíamos hablado no sé si habíamos hablado con ustedes en la presentación lo que eran lo que iban a ser los trabajos de los artículos que les había mencionado anteriormente. ¿Sí? Nosotros íbamos a tener un trabajo semanal durante el horario de la sincrónica para controlar un poco que ustedes estén pendientes de las actividades, ¿sí? Y ese trabajo se va a publicar enseguida, ¿sí? Ya está programado para publicarse. Ese trabajo consiste en que armamos una cajita no sé si están pudiendo ver, si me pueden confirmar, por favor. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Ok. Bueno, entonces esa cajita enseguida ya les va a salir en la plataforma, ¿sí? Que está con forma de pregunta, o sea, no es un material, por eso tiene este icono. Entonces, lo que hicimos nosotros fue compartirles un enlace a un blog que eh, es un blog dedicado enteramente a materiales de laboratorio, ¿sí? El artículo que nosotros les pasamos es exclusivamente sobre materiales de vidrio. Entonces, lo pueden hacer, por ser la primera clase, lo van a hacer al terminar la clase sincrónica. Van a leer el artículo del blog y van a dejar un breve comentario o una opinión acerca de qué es lo que menciona el artículo. Y después van a tratar de responder esta pregunta: ¿cómo influye el tipo de material utilizado para cada cristalería utilizada en el laboratorio? O sea, ya les doy una idea de qué trata el artículo. El artículo trata sobre las diferentes clasificaciones de los materiales de vidrio que hay en el laboratorio, ¿sí? Entonces, el objetivo de ustedes es leer, responder la pregunta y dejar un breve comentario sobre el tema de ese artículo, ¿sí? Y si alguno de ustedes tiene algún tipo de consulta, comentario o incluso anécdota que quiera compartir en la caja de preguntas sobre justamente vidriería, lo puede dejar también para que los otros comenten, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo del trabajo que vamos a tener todos los lunes con respecto a las prácticas o sea, con respecto al trabajo diario que se va a hacer en la sincrónica, ¿sí? O sea, el trabajo de todos los lunes que se va a hacer durante el tiempo del laboratorio, ¿sí? O sea, tienen tiempo desde la 1 hasta las 3 para contestar estas preguntas, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este trabajo? No, profe, ok. Estamos todos de acuerdo. Vamos a usar el mismo sistema que usaron con el profe Nelson. Los que están todos de acuerdo y si podemos pasar a otra cosa, levantan la mano. Ok. Muy bien. Veo que todos levantaron la mano. Entonces, genial. La idea es que completen esta pregunta durante el tiempo de las actividades sincrónicas, ¿sí? O sea, ustedes tienen de 1 a 3 de la tarde para leer el artículo y poner su pregunta. ¿Está bien? Bueno, con respecto a la clase de hoy, ya tenemos un poco, o sea, ya tenemos que empezar a entrar en lo que es nuestro contenido de hoy. No sé si todos ya se fijaron en la plataforma, ya está el manual de prácticas de laboratorio. ¿Tuvieron tiempo de ver, curiosear un poco? Ok, hay algunos que ya revisaron muy bien. Entonces,
Ese es el documento que nosotros vamos a usar para, muy bien, para, para ir haciendo los diferentes trabajos que vamos a tener este semestre. ¿Está bien? El manual está estructurado de esta forma, ¿sí? O sea, este es el modelo viejo, lo que yo le subí es el modelo nuevo, pero es prácticamente lo mismo. Algunas cosas sí no van a aplicar, por ejemplo, lo que considera, lo que menciona ahí sobre lo que era la sesión de laboratorio presencial, pero les dejamos para que lean, para que tengan una idea de cómo se suele hacer cuando hay trabajos presenciales, ¿sí? Bueno, entonces menciona algunas cosas, por ejemplo, algunos manejos que hay que tener. Siempre se insiste mucho en lo que es la limpieza de los materiales de laboratorio, porque cualquier material puede ser causante de contaminación en el ensayo que yo estoy realizando, ya sea que yo esté empezando en el trabajo en el laboratorio o ya sea que tenga más experiencia. Sí. Hablamos también de la clasificación de las basuras. Cualquier basura se tira en el basurero, los materiales de vidrio se tiran en un contenedor especial que suelen ser unas cajas amarillas que son exclusivas para materiales de vidrio, justamente para no mezclar y porque pueden causar eventualmente el daño a los que trabajan con la manipulación de las basuras. Entonces, por eso se realiza una clasificación. Y así también se insiste mucho en no tirar la basura o no tirar los desechos por la bacha. O sea, la bacha, para que tengan una idea, la bacha absorbe todos los desechos líquidos y eso no siempre recibe un tratamiento y va directo al arroyo San Lorenzo. O sea, en el caso de la facultad, va directo al arroyo San Lorenzo. Entonces, ningún reactivo se desecha en la bacha. O sea, en el laboratorio hay unos bidones que se llaman desecheros que tienen un tratamiento, que no solo tienen un tratamiento, sino que están preparados para recibir cierta cantidad de basura. Entonces, por ejemplo, los desechos ácidos, hay un desechero para desechos ácidos, hay un desechero para desechos básicos, hay un desechero para metales pesados, para sustancias orgánicas. Entonces, todos esos bidones reciben, de acuerdo a su clasificación, los desechos que se generan en el laboratorio y esos bidones posteriormente los lleva a una empresa que hace tratamiento de residuos. Por eso es tan importante no arrojar ningún tipo de desecho a la bacha, ¿sí? El agua destilada es un agua que ha sido tratada, obviamente, porque la presencia de iones en un laboratorio puede indicar o puede ser sinónimo de contaminación. Entonces, el agua que nosotros usamos para las prácticas o para preparar reactivos siempre es agua destilada. Entonces, el agua destilada es muy preciada en el laboratorio. Entonces, ustedes o sea, cuando trabajan en el laboratorio van a tener que tener algo que se llama piseta, que es como un termito que recibe esa agua destilada y en donde ustedes ya van solamente recargando esa piseta para su manipulación, ¿sí? Y la agua destilada se trae en unos bidones grandes que justamente también están señalizados de una máquina que está en el pasillo del laboratorio. Entonces la facultad tiene su propio destilador, no hace falta que ustedes compren agua destilada. Y lo que se hace al inicio de cada clase es recargar esa piseta que es de uso personal, vamos a decirle. Bueno, los cuadernillos de laboratorio son muy importantes porque en ellos uno toma nota de cualquier cosa que haya pasado en el laboratorio y más aún cuando esté trabajando en ensayos, es como un diario, entonces yo voy anotando y por eso se habla de que los cuadernillos son de uso personal. El reglamento de evaluación les dejé, porque este era el reglamento de evaluación de las clases presenciales. Entonces, en algún momento, igual si no llegamos a tener, o sea, esto era cuando teníamos 100% de clases presenciales, pero les va a servir por si quieren saber cuál es el sistema. Generalmente todos los laboratorios en materias básicas tienen el mismo sistema. Acá, por ejemplo, les habla de que antes había una prueba de laboratorio, una prueba pre-lab, antes
de rendir, o sea, antes de ir a la práctica, porque yo necesitaba evaluar que ustedes más o menos tienen una idea de en qué vamos a trabajar. Y esto era lo que quería compartir con ustedes, o sea, lo que es bioseguridad, ¿sí? Entonces, esto también lo van a encontrar en la guía, pero la bioseguridad son ciertas normas que hay que seguir para no correr riesgos dentro del laboratorio, ¿sí? Para tener la menor cantidad posible de accidentes, si bien los accidentes eh, son muchas veces, o sea, cuando va a pasar, pero la mayoría se pueden prevenir cuando uno tiene ciertos cuidados con el manejo dentro del laboratorio, ¿sí? El primero es no pipetear con la boca. Eh, Ustedes van a trabajar con lo que se llama pipetas, son unas pajitas que nos sirven para extraer cierto volumen de líquido. Entonces, eh, la pipeta funciona por aspiración y para poder realizar esa aspiración yo tengo que tener algo que se llama perita de goma o algo que se llama propipeta. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Sí, hay gente que sí. Entonces, no sé si ya habíamos hablado de este tema, sí, muy bien. No sé si ya habíamos hablado de este tema, pero, por ejemplo, es la propipeta, hablemos mejor de perita de goma. Yo generalmente lo voy a usar como sinónimos, no son lo mismo. La perita de goma es una bolita, así como su nombre lo dice, de goma, es el más barato que van a conseguir me sirve para aspirar esos líquidos, ¿sí? Entonces, la perita de goma, vamos a decirle que es de un uso cuasi personal. Cuando tenían clases presenciales, yo sí pedía que haya por lo menos uno por grupo, pero lo van a usar desde ahora, desde sus inicios en la facultad hasta el último semestre y más. Entonces, si quieren ir comprando materiales, no hace falta que sea ahora, repito, pero es algo que les va a servir toda su estadía en la facultad, entonces pueden ir adquiriendo, la perita de goma es lo más barato. La propipeta sí es un cilindro que aspira a volúmenes exactos, o sea, hay de menor y mayor capacidad, pero una propipeta normal también les va a servir. Tiene como una rosca, entonces la rosca es lo que yo voy moviendo para aspirar. Entonces pueden adquirir esa propipeta, como les digo, propipeta o perita de goma, pueden ir adquiriendo si quieren con el correr del tiempo antes de las clases presenciales, porque definitivamente lo van a usar. Eh, Creo que don Pedro suele traer, pero si tienen tiempo pueden organizarse e ir a un negocio que sea. Hay varios negocios, hay uno que se llama Científica Milán, que está en el centro, está Chantal, que está hacia el Hospital de Barrio Obrero, y si mal no recuerdo, tengo una alumna que vive cerca de Chantal y suele traer hasta la facultad. Entonces, los que van a querer me avisan y yo les paso el número de esta chica para ver si es que, o sea, si quieren adquirir. Nuevamente, les repito, no hace falta que sea ahora mismo, pero pueden adquirir eventualmente, o sea, pueden organizarse y adquirir. Bueno, y como cualquier reactivo que implica, como manipular ciertos reactivos implica cierto riesgo. Entonces, por eso se dice que no se puede pipetear con la boca, porque justamente uno puede aspirar o puede estar en contacto con sustancias tóxicas y por eso se usa lo que se llama perita de goma. En la zona de trabajo laboratorio no se puede comer, beber, fumar, guardar alimentos ni el uso de cosméticos. Obviamente, ingerir cualquier tipo de sustancia, al hacer eso en un laboratorio, me estoy arriesgando a introducir ciertos compuestos químicos a mi organismo y eso puede ser a corto o largo plazo, puede causar riesgos. Entonces, en el laboratorio está terminantemente prohibido consumir, por más de que sea agua. Para tomar agua se sale al pasillo que hay en el laboratorio a tomar agua y después se vuelve a entrar. Hablando de entrar y salir, en el laboratorio siempre se usa la bata que habíamos hablado la semana pasada.
Entonces, cuando uno va a entrar a un laboratorio, tiene que colocarse su bata y tiene que colocarse la cofia. O sea, tampoco es que uno entra al laboratorio y después recién se equipa. No. Todos los laboratorios de la facultad tienen conexión a unos pasillos. O sea, las entradas principales tienen conexión a unos pasillos. Y el hecho de quitarse o ponerse el guardapolvo se hace en esos pasillos, ¿sí? Entonces, cuando uno va a entrar al laboratorio, siempre tiene que estar ya previamente equipado con su guardapolvo, con su cofia y después recién entra. Y al salir lo mismo, sale y en ese pasillo se saca el guardapolvo y se saca la cofia. Para las chicas está prohibido, obviamente, el uso de cosméticos también porque hay riesgo de que haya una reacción alérgica con los reactivos. Seguimos. Perdón, seguimos. Las superficies de trabajo se descontaminarán al menos una vez al día y en caso de derrama, mucho más en caso de derrame de sustancias potencialmente peligrosas. Eh, la limpieza es fundamental en el laboratorio, algo que tienen que anotar que también van a utilizar, ya es, tengan clases presenciales conmigo en otro laboratorio, es que van a necesitar papel absorbente porque siempre se ensucian cosas, el papel absorbente siempre se usa para secar, en el caso de los materiales para dejar secar, por ejemplo. Entonces, un rollo de papel absorbente siempre se usa en el laboratorio y pueden ir armando una listita y la semana antes de que tengamos clases presenciales ya van a tener, ya van a saber más o menos qué van a necesitar. En el caso de que haya el derrame de algún tipo de sustancia, por sobre todo ácidos concentrados, bases concentradas, compuestos corrosivos, entonces se da aviso a los profesores o en el caso que haya ayudante de cátedra, a los ayudantes de cátedra. Se da aviso a las personas que son responsables por nosotros, ¿verdad? Y ahí se ve cómo se puede, cómo se hace la limpieza del lugar donde estuvo en contacto ese reactivo. Deberán lavarse las manos con jabón o detergente después de manipular materiales contaminados, así como al retirarse al laboratorio. Una cosa, en el laboratorio cuando vamos a entrar en contacto directo con reactivos, cuando por ejemplo vamos a hacer mezclas en tubos de ensayo, se trabaja con guantes. Guantes de látex, guantes de nitrilo en el caso de que alguien sea alérgico. Entonces, en esos casos, el lavado de manos se realiza una vez, obviamente, que uno se sacó los guantes, pero se va a retirar del laboratorio. Entonces, sí, es muy importante que recuerden tener el hábito de lavarse las manos después de salir de un laboratorio, justamente en el hipotético caso de que no hayan manejado reactivos, pero sí hayan estado en un laboratorio para eliminar cualquier sustancia potencialmente contaminante que pueda quedar en su mano. Y si usaron guantes para justamente para limpiar la mano después del trabajo en el laboratorio. Evitar la posible formación de aerosoles al eliminar la última gota de la pipeta, abrir frascos a presión, abrir centrífugas, etc. Nosotros no trabajamos con centrífugas en realidad, pero sí trabajamos con ácidos que son bastante volátiles. Entonces, a eso se refiere con que hay que justamente verificar que cuando uno utiliza pipeta y está trabajando con una sustancia muy volátil, no queden residuos en la punta de la pipeta. Todos los materiales contaminados con líquidos y sólidos se descontaminarán antes de lavarlos. Y ahí hablamos otra vez de los desecheros que yo les había mencionado. O sea, cualquier contaminante se desecha al desechero y luego se procede a la limpieza del material. No desechar sustancias corrosivas, cáusticas o metales pesados en la bacha. Vamos a ampliar eso. No desechar cualquier tipo de reactivo en la bacha. No deben verterse residuos sólidos en las pilas o bachas, sino emplear recipientes que al fin y al cabo se encuentran que a tal fin se encuentran en el laboratorio, o sea, los papeleros, los guantes, los papeles absorbentes, si se usa papel de filtro, todo eso tiene que ir al basurero. O sea, la bacha solamente tiene que recibir aguas de lavado.
nada más. No puede recibir ningún tipo de contaminante. En el laboratorio se utilizarán batas, guardapolvos u otras prendas apropiadas. No se llevará ropa al laboratorio fuera de este. Ya hablamos que la vestimenta del laboratorio consiste en guardapolvo y cofia. En cuanto a los pantalones, siempre se recomienda usar jeans. ¿Cómo debe ser? Una pregunta, ¿cómo debe ser la bata que vamos a usar? Bien, buena pregunta. Bueno, en cuanto al guardapolvo, debe ser manga larga por encima de la rodilla. No van a, no van a, no podemos, nosotros no podemos usar guardapolvos que sean por la cadera, son demasiado cortos. No hace falta que tenga gomas en las mangas, pero sí o sí debe ser manga largas. ¿Se entiende la diferencia? Eh, el cuello no es problema, pueden usar cuello mao, las chicas que quieran usar cuello mao, los chicos que quieran usar cuello mao. Puede ser el cuello normal, común y corriente, camisa. En cuanto a eso, yo no tengo ningún problema. Sí tiene que tener bordados nombre y apellido. Una cosa que les digo que pasa en la facultad, sí o sí, todas las cosas se pierden. Entonces, todo tiene que tener nombre y apellido, o por lo menos, todo tiene que tener nombre y apellido, o por lo menos algo con lo que ustedes identifiquen sus cosas, ya sea vidriería, ya sea bata, todo tiene que tener alguna forma de identificar. En el caso de las batas, sí, nosotros les pedimos que pongan bordado o pintado, lo que sea, nombre, apellido y la carrera. Si por A o B motivo ustedes piensan mudarse de carrera, no sé, menciono por si acaso, eh, lo que pueden poner es FCQ1, ¿sí? Pero sí necesitamos que diga o FCQ1 o Bioquímica 1, lo que ustedes consideren mejor. Por mí no hay problema mientras tengas un nombre y apellido. ¿Es mejor con gomas en las mangas, profe? No, no, no porque ustedes van a trabajar con guantes, entonces no representa demasiado riesgo. Las tiendas donde se pueden comprar las batas, está Cóndor. Cóndor es la más conocida, pero, y está la que tiene más locales por todos lados. Para los que están por San Lorenzo o los que suelen andar por San Lorenzo, hay una empresa que se llama, creo que es Todo Blanco, que está sobre, pasando en la catedral, sobre lo que es la continuación de Mariscal López, no recuerdo cómo se llama la ruta. Eh, Creo que es antes de llegar a la sucursal de Unicentro de San Lorenzo. Para los que pueden andar por Villamorra, hay un local sobre República Argentina en una galería antes de llegar a la esquina de Boyani. Creo que antes estaba, en la esquina está el local de Sueñolar, entonces antes de Sueñolar hay una galería y en esa galería hay un local que se llama Todo Blanco Uniformes, algo así. Creo que es justamente la sucursal de este que está en San Lorenzo. Por los que andan por el centro, yo sé que sobre Aedo hay un local que se llama Fabricato, que suele tener también uniformes. En síntesis, redundando un poco, los locales que hagan uniformes generalmente suelen tener también batas para laboratorio. Yo no tengo preferencia, hay algunos que son de esta tela más gruesa, hay otros de una tela un poco más gruesa. Hay otros que son así el algodón de camisa, les voy a decir, no sé, yo no entiendo realmente la diferencia entre telas. A mí, por gusto, siempre me gustó mal que es de tela de camisa, pero bueno. El bordado del nombre, de más tiene que tener un color específico, no importa, no. Ahí ustedes tienen libertad. No hace falta que sea bordado, si alguien les puede pintar, pueden pintar, no hay ningún problema. Pero tiene que tener el nombre de ustedes. Lo importante es que tenga el nombre de ustedes. Hay gente que le quiere poner el logo de la facultad. No es obligatorio, o sea, en la facultad no hay ninguna regla que diga tiene que tener el logo de la facultad. Recuerden que hay un logo nuevo, o sea, toda la documentación ahora tiene que salir con el logo nuevo. Si le quieren borrar, no hay problema, también le pueden poner, pero lo importante para mí, la profe de química general, es que tengan nombre y apellido. Y los profes de laboratorio en general, nombre y apellido. ¿Qué más? Y si de por ahí tienen a alguien que sabe coser, les quiere hacer, por mí no hay ningún drama. El tema nomás es que tienen que tener una bata de laboratorio. Eh,
Generalmente se solicita que sea el broche a presión, eso sí, al menos para el trabajo en nuestros niveles. De repente no tengo conocimiento si hay alguien que les pide en otra materia algo más específico, pero el broche, con que sea el broche a presión, está bien también. El botón a esta presión está bien también. Bueno. Y la cofia es, también lo van a encontrar en estos locales, una cofia común. Sí se puede, no sé cómo estará realmente de la normativa con respecto a probarse ropa. Sí, sí les permiten probarse, sobre todo las chicas. Y de repente si alguien tiene cabello largo, no vi la foto de perfil de todos, pero si alguien tiene cabello largo, les digo, todo el cabello tiene que, al ser recogido, tienen que entrar debajo de la cofia, de ser posible. Entonces, por sobre todo esta aclaración, generalmente para las chicas que tienen pelo largo, entonces traten de probar, háganse un rodete bajo o un rodete más o menos por el medio. Voy a activar mi cámara para ver si les puedo mostrar. Obviamente en una coleta alta no, pero si las chicas, por ejemplo, si quieren hacer un rodete medio, un rodete y dejar en el medio de su cabello, o sea, el bodoque del rodete tiene que quedar en el medio, entonces traten de probarse la cofia con el rodete dentro de la cofia, ¿se entiende? Porque no tiene que haber nada expuesto, incluso el cabello, ¿sí? Entonces esa es mi recomendación. Sobre el color de la cofia, al menos yo, Fátima, profesora de química general, no tengo problema en que, por ejemplo, sea de colores estampado o blanco. No estoy segura si hay otras materias que les van a pedir, por ejemplo, un uniforme todo blanco. Si de por ahí, si de por ahí, ahí no tengo idea, la verdad. Si ahí va a ser ya en el cuarto, quinto semestre más o menos. Yo, la verdad, no tengo mucho conocimiento en las materias profesionales de bioquímica al menos. Pero yo, Fátima, este año o este semestre no les voy a pedir de un color específico la cofia. No importa si es desechable o de tela, profe, la cofia. No importa, pero vamos a apuntar a lo ambientalmente sostenible. Sí es bueno que de repente tengan la desechable con uno o dos en su mochila, porque siempre hay alguien que se olvida la cofia, y el tener cofia se controla en las clases presenciales. O sea, pueden perder puntos con respecto a lo que es justamente uniforme si no traen cofia. Entonces, para las clases presenciales sí es importante que de repente, qué sé yo, quieren asociarse con alguien para comprar una caja de cofia desechable y dejan en su mochila para tener por si se olvidan. No hay problema. Yo sé que don Pedro, cuando está él, suele tener cofias desechables para vender. Creo que incluso tenía cofias de tela para vender. Pero sí, puede ser desechable. Las batas se tienen que lavar por separado, ¿verdad? No con otras ropas. Sí, siempre es importante lavar por separado la cofia y el guardapolvo. Profe, con respecto al calzado, buena pregunta, Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Juan fue mi alumno ya. Con respecto antes de pasar al calzado, vamos a pasar a los pantalones. Como nosotros trabajamos con ácidos, bases, siempre es recomendable que se usen jeans dentro de un laboratorio de química. Sí, no se recomienda usar pantalones que puedan tener sustancias, que puedan ser inflamables, que puedan tener componentes que son inflamables, por ejemplo, licra. Entonces, sí, hipotéticamente, excepto que sea así una condición muy, muy extrema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las chicas no tienen permitido traer calzas de licra, por ejemplo, al laboratorio. Después, ¿qué más?
No se permite ropa con rasgado, o sea, tiene que cubrir, el objetivo de la ropa en laboratorio es que les proteja a ustedes de cualquier contaminante, entonces no podemos permitir pantalones así que presenten rajaduras, ¿verdad? Los famosos pantalones rasgados que se pusieron de moda hace un tiempo. Entonces, eso no traigan a la facultad en los días que tienen laboratorio. Sí pueden, tampoco traigan un pantalón así chusco, de lindo que usan para salir, porque se les va a descomponer. O sea, es fija nacional que siempre hay alguien, siempre hay algún distraído y puede pasar cualquier cosa. Entonces no arriesguen nomás su ropa linda para traer a la facultad. Usen un jean, tengan un jean de uso diario exclusivo para la facultad y reserven para los días de laboratorio. Nadie les va a mirar y ni se nota con el guardapolvo así. Y ahora sí, con respecto al calzado, siempre controlamos uso de medias, pero tienen que ser medias que van al tobillo, no pueden ser medias así con las aberturas en el empeine. Y usamos calzado cerrado, por el mismo motivo que les había mencionado. La ropa laboratorio y el calzado de laboratorio tienen que proteger. Entonces, si de repente, por algún motivo, cae una gota de ácido en el calzado, la media va a terminar protegiendo al analista, ¿verdad? Entonces, eso significa que siempre hay calzado cerrado. O sea, las chicas no tienen permitido traer chatitas o suecos y ningún tipo de zapato con algún tipo de abertura. Siempre lo más fácil es champión. Y no me voy a cansar de repetirles, traigan medias. Entonces, y todo eso se controla durante las clases presenciales. Yo no sé si les llegué a mencionar ya lo que es la lista de cotejo. La lista de cotejo es una serie, son una serie de indicadores que se controlan durante el desarrollo de las prácticas presenciales. Y uno de los tópicos de la lista de cotejo es presentar el uniforme adecuado para el trabajo en laboratorio. Entonces, ya sea yo, cualquiera de los profesores o los ayudantes de cátedra, que son los alumnos de cursos superiores que vienen también a ayudar al laboratorio, siempre estamos controlando que todos usen el, un uniforme correcto. Entonces, siempre les estamos controlando para que tengan el uniforme correcto y si no lo traen y si no lo usan, pierden puntos con respecto a ese tópico en la lista de cotejo. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto al uniforme? Bueno, aparentemente no. Continuamos. Siempre que sea necesario proteger los ojos, la cara, salpicaduras o impactos, se utilizará gafas de seguridad. Generalmente lo que sí utilizamos gafas de seguridad es cuando trabajamos con ácidos y bases concentradas. Solo se autorizará el paso a la zona de trabajo del laboratorio a las personas que han sido informadas de posibles riesgos. Ustedes están ingresando ahora a la facultad. Algo que tienen que tener en cuenta es que cualquier trabajo en laboratorio, para cualquier trabajo en el laboratorio, tienen que tener la presencia de un profesor. Si quieren entrar a un laboratorio fuera de su horario, tienen que pedir ayuda o tienen que pedir permiso o a la coordinación de laboratorios o a un profesor. Y si le piden a coordinación, coordinación les va a mandar a que pidan ayuda a un profesor, ¿sí? Entonces no pueden entrar a un laboratorio sin autorización de un profesor. No se permitirán la entrada de niños a la zona de trabajo. Bueno, esto es más que evidente. No creo que nadie traiga un niño en su mochila para entrar al laboratorio, pero nunca está de más. Podemos ampliar lo que, justamente unido al tópico anterior, no podemos dejar entrar al laboratorio a personas no autorizadas. ¿Sí? Habrá que utilizar guantes en todos los trabajos que entran en un contacto accidental. Entonces, siempre que vamos a trabajar con un tipo de reactivo, vamos a trabajar con guantes. Entonces, eso también pueden ir comprando, no ahora mismo, ahora terminan la clase y se van a comprar, pero sí pueden tener en su lista de pendientes, ¿sí? O sea, en su listita de materiales que van a usar en el laboratorio, sí sería bueno que incluyan también guantes. No quiere decir que los vamos a trabajar todo el tiempo con los guantes, pero ya sea conmigo o en otro laboratorio, sí van a tener que utilizar en el momento que entren en contacto con reactivos.
Ácidos y bases concentradas, así como solventes orgánicos y diluciones de reactivos tóxicos o cáusticos, no se deben pipetear con la boca. Ya hablamos, nada se pipetea con la boca. No importa que sea agua, siempre se utiliza perita de goma. Pipetear es el hecho justamente de utilizar la pipeta para medir un volumen. Utilizando la perita de goma lo que se hace es aspirar ese volumen. Utilizar probetas si es un material, si van a usar mucho volumen. Eh, Utilizar probetas o si se necesita medir volúmenes con exactitud, emplear propipetas. Bueno, unas cuestiones con respecto al manejo de ácidos y bases. Todo reactivo que potencialmente pueda implicar mayor riesgo que otros, por ejemplo, los que mencionáis, ácidos y bases concentradas, sustancias volátiles, como por ejemplo el ácido acético, cuando tengamos que hacer algún tipo de calentamiento, vamos a trabajar en el fondo del laboratorio. Siempre, ya sea en el laboratorio de química general u otros laboratorios, en el fondo, hay lo que se llama una campana de seguridad. Se parece mucho a una parrilla, ¿sí? La campana por dentro tiene un extractor que justamente absorbe todos los materiales volátiles y los lleva los extrae y los saca a la atmósfera, vamos a decirlo. Y si estoy hablando de calentar y corro el riesgo de que, o sea, eh, de, 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 de que por A o B motivo eso represente un riesgo, entonces el riesgo se limita destinándolo a una cierta área nomás. Nosotros no trabajamos así con algo muy peligroso que pueda representar un riesgo de explosión, pero igual siempre los calefactores, las planchas calefactoras, porque nosotros no usamos casi mechero, pero sí trabajamos con calor, utilizamos planchas calefactoras, lo ponemos al fondo del laboratorio. Y en el fondo del laboratorio hay lo que se llama plancha calefactora. Entonces, la manipulación de cualquier sustancia peligrosa se trabaja en esa campana de gases, ¿sí? Eh, y eso implica que el hecho de pipetear, que tener que manipular estos reactivos, se hace eso bajo la campana de gases. Ahora, acá menciona, por ejemplo, que si yo tengo que medir un volumen, tengo que tener cuidado con dos cosas. Primero, cuánto voy a usar. Lo digo ahora y vamos a seguir viéndolo en el semestre. El volumen de una sustancia que yo, o sea, para saber en qué voy a medir el volumen de una sustancia que voy a usar, tengo que saber qué materiales tengo. Si voy a medir un volumen muy, muy pequeñito, por ejemplo, 5 ml, 10 ml, y yo no necesito que sea tal cual esos 5 o 10 ml. Por ejemplo, voy a agregar un líquido para cambiar el medio. Por ejemplo, voy a agregar diluyente. Yo solamente necesito agregar 5 para que aumente mi volumen. Entonces yo puedo tener o 4,9 o 5,1. Para todos esos casos yo tengo lo que se llama materiales graduados. Y como es un volumen muy, muy, muy pequeño, 5 ml no es mucho, entonces para esos casos voy a usar lo que se llama una pipeta graduada. Los materiales graduados, como no son tan exactos, pueden ir variando. Entonces, yo digo nomás que voy a agregar 5 ml, pero yo no tengo la certeza o de que va a ser 4,9 o va a ser 5,1. Pero justamente no necesito un volumen así muy, muy, muy exacto. Ahora, por ejemplo, cuando voy a trabajar con un ensayo analítico en el que yo necesito saber exactamente cuánto tengo, necesito 10 ml, pero tengo que estar absolutamente segura de que son 10 ml, por ejemplo, en una valoración, o yo necesito hacer la síntesis de algo. Para eso usamos lo que se llaman materiales volumétricos. Entonces, de ahora en más, graduado es lo que no tiene mucha exactitud, lo que puede variar un poquitito con respecto al volumen que dice, y volumétrico es tal cual ese volumen que dice, ¿sí? Entonces, si necesito medir 5 ml de forma exacta, voy a usar una pipeta volumétrica. De aquí hasta el final de su vida,
todo lo que es volumétrico es exacto. Y todo lo que es se llama volumétrico tiene aforo. El aforo es una marquita, son justamente las marcas donde medimos volumen. Y ese aforo en los materiales volumétricos es exacto. Es la única marca que tienen los materiales volumétricos y me sirve para medir exactamente esa cantidad que yo quiero. Pero en ambos ejemplos, ¿qué volumen yo manejé? Volumen chiquitito, no necesito mucho. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo que medir 70 mililitros, si tengo que medir 70 mililitros, no voy a usar una pipeta de 10 y mover 7 veces esa pipeta de 10, porque voy a tender a hacer un error. Entonces, cuando yo tengo volúmenes grandes, voy a usar lo que se llama probeta, que es un tubo bastante más largo, es graduado, o sea, otra vez no me da la exactitud de que sea, puede ser 69,9 o puede ser 70,1, pero se asemeja más a lo que yo quiero medir que medir 10 veces con una pipeta. Entonces, lo que quiero que entiendan es, el material para medición que voy a usar depende mucho de cuánto voy a medir y si necesito que sea solamente preciso, que esté cercano al valor, o que sea exacto, que yo necesito tal cual ese valor. ¿Me levantan la mano si entendieron, por favor? Genial. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Por ahora no, profe, muchas gracias. Ok, súper. Bien. Ahora, la medición, sobre todo de estos ácidos y bases, no se hace directo de la botella, porque en la facultad somos muy tacaños y muy pobres. Mentira, no somos tacaños, pero sí somos pobres. Mentira. Bueno, el punto es que si yo introduzco materiales de vidriería dentro de un frasco de reactivo, corro el riesgo de contaminar ese reactivo con lo que sea que fuere que esté en mi vidriería o mi espátula. Entonces, para el trabajo en el laboratorio, nunca sacamos directo del frasco. Siempre ponemos primero en un recipiente y luego colocamos luego de ese recipiente sí tomamos la cantidad que necesitamos. Si estoy hablando de un volumen, si estoy hablando de un líquido, por ejemplo, un reactivo concentrado que sea líquido y que esté en un frasco, de ese reactivo concentrado, yo primero paso a un recipiente, puede ser un vaso precipitado, y de ese recipiente tomo el volumen que necesito. De ese recipiente, de ese vaso precipitado, voy a sacar ya sea con mi pipeta o con mi probeta, ¿sí? Si es un reactivo sólido, generalmente ese segundo recipiente, ese recipiente del medio, vamos a decirle, es la tapa del reactivo. Entonces también por eso es muy importante que la tapa del reactivo nunca se ponga boca abajo sobre la mesada, sino que se deja boca arriba y generalmente lo que se hace es descargar una pequeña porción de ese reactivo sólido en la tapa y de la tapa yo voy tomando para pesar lo que necesito. Entonces, nuevamente, repasando, nunca metemos vidriería en un recipiente, siempre extraemos, ¿sí? Siempre ponemos en un recipiente, vamos a llamarle del medio, y de ese recipiente del medio voy a sacar para medir cuánto necesito. ¿Se entiende? Ok. Si algún producto desprende vapores tóxicos, debe manipularse en la vitrina. La vitrina es lo mismo que la campana de extracción. No aproximar en exceso la cabeza de disoluciones que se están calentando. O sea, uno no necesita acercar demasiado el cuerpo a la campana para ver qué es lo que está pasando. No deben manipularse productos o disolventes inflamables en las proximidades de llamas. Generalmente los productos inflamables nunca entran en contacto ya sea con calor, o sea, nunca se deja cerca de una plancha calefactora, ni tampoco se deja dentro de sustancias, por ejemplo, oxidantes, porque estas se encienden fácilmente.
Después de la utilización, los mecheros deben cerrarse, tanto la llave del mechero como la de la mesa. En los laboratorios, si bien como les dije, no usamos muchos mecheros, pero hay unos pocos ensayos que necesitan del uso del mechero. Entonces, ¿cómo uno se gestiona cuando va a trabajar con mechero? Lo que hace es conectar la manguera del mechero a la conexión de gas de la mesada y por seguridad hay dos llaves de gas. Una que es la llave general del laboratorio, en realidad son tres llaves. Una que es la llave general que conecta la garrafa de gas que está afuera con todo el laboratorio. Esa se tiene que controlar que esté abierta si voy a empezar a trabajar. Luego hay una llave de la mesada, una llave general de la mesada que habilita el paso del gas a toda la mesada. Y tercero es la llave individual que se conecta directamente al mechero. Entonces, tanto antes como después de usar el mechero hay que controlar esas conexiones de gas. Antes de utilizar cualquier recipiente para almacenaje de soluciones es necesario limpiarlos. Nosotros cuando trabajamos con soluciones, generalmente trabajamos en frascos nuevos, o sea, los frasquitos de plástico nuevos generalmente ya vienen limpios y desinfectados incluso. Pero si hipotéticamente hablando yo tengo que reutilizar un frasco, lo que tengo que hacer es revisar que ese frasco esté en condiciones. No pipetear directamente las botellas, esto es lo que le mencioné hace un rato. Las disoluciones concentradas de ácidos y bases que se encuentran en la campana vitrina, o sea, todo lo que sea concentrado, que sea líquido o que sea volátil, está en la campana. Eso les había mencionado. Incluso si tienen que tomar volúmenes, no se saca el frasco o el recipiente de la campana, sino que ahí se tiene que hacer la medición y de ahí se lleva a la mesada de trabajo. Bueno, todo esto está explicado también en la guía de trabajo, o sea, en la guía de laboratorio. Ahora, ¿recuerdan que les había hablado sobre bioseguridad? Bueno, la clase va a ser un poquito larga, pero vale la pena. Sí. Todo lo que nosotros hablamos es la manipulación eh, o sea, las normas en general de bioseguridad. Ahora, en el laboratorio también tenemos lo que se llaman claves pictográficas, pero no solo en el laboratorio en realidad, porque en la vida diaria, cuando uno pasa por una construcción o mismo en los supermercados y cuestiones así, en los locales comerciales, esto se usa también. Entonces, las claves pictográficas son un conjunto de imágenes que nos sirven para dar una idea justamente sin necesidad de recurrir a palabras. Y se usa mucho en seguridad y en bioseguridad para dar una idea, ¿verdad? No sé si están pudiendo ver las imágenes que les estoy compartiendo. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Ok, genial. Bueno, entonces vamos a conocer las claves más comunes, incluso las que usamos en el laboratorio. Esta es puesto de salud, en donde se vea ese cuadro hay un puesto de salud o un botiquín, en el caso del laboratorio, el laboratorio también tiene un botiquín. Esto es más que conocido por todos, salida de emergencia. No se puede, significa que no se puede apagar el fuego con agua, se tiene que utilizar arena, porque hay muchas sustancias que cuando entran, cuando se encienden, agregar agua lo que suele hacer es avivar la llama. En el laboratorio nosotros tenemos también unos baldes que tienen arena por seguridad, porque trabajamos muchas veces con solventes orgánicos. Y esto es en cuanto a equipo de protección personal, o por sus siglas EPP. Uso de guantes, uso de máscara respiradora, uso de botas o calzados cerrados, uso de mascarilla protectora. Estas son las claves pictográficas que van a encontrar en los reactivos. Esto es el modelo más común y el más específico, vamos a decirle. Entonces la llamita significa inflamable. Si se fijan, hay algunos signos que tienen más en la letra, entonces eso es extremadamente o mucho más. Entonces todo lo que tenga el signo más es obviamente más exagerado y esto es extremadamente inflamable, comburente, eh, tóxico o muy tóxico, corrosivo, irritante o nocivo,
peligroso para el medio ambiente, explosivo, y esto significa que tiene una forma especial de tratamiento en el caso de que entre en contacto con el fuego. Irritante significa que puede raspar el tejido con el cual entre en contacto, porque recordemos que hay sustancias, por ejemplo, que son irritantes de uso tópico, o sea, que pueden entrar en contacto con la piel e irritar la piel, pero los gases también pueden ser irritantes y pueden tener efectos nocivos sobre el sistema respiratorio o sobre los ojos. Entonces, justamente irritante no solo se refiere a la piel, sino que se refiere a cualquier, a ver, ¿cómo decirlo? A cualquier miembro o tejido que pueda entrar en contacto. Y nocivo representa a cualquier sustancia que en general pueda representar daño y que ese daño incluso puede ser en el momento o puede ser acumulativo, ¿sí? Bien, este rombo también lo van a encontrar. El nombre oficial es rombo, perdón, de la NFPA 704, pero en el común denominador del pueblo se llama el diamante colorido, ¿sí? El diamante colorido trata de 4 áreas que trata de cubrir y se identifica también por 4 colores. El azul son los riesgos a la salud, el rojo es la inflamabilidad, el amarillo es la reactividad y los blancos son riesgos específicos que uno tiene que tener en cuenta para el uso de ese reactivo. Aparte de los colores, tiene un sistema de puntuaciones. Generalmente el 0 es el más leve y el 4 es el más intenso. Entonces, cada cuadro me da tanto información sobre cada uno de los colores, información referente o a la salud, o sea, al riesgo a la salud, o a la inflamabilidad, a la reactividad y a un riesgo específico, y me da una puntuación para que yo tenga en cuenta. Entonces, supongamos que yo tengo un reactivo 0, 0, 0 y acá no sale nada. El reactivo no representa riesgo a la salud, el reactivo no se inflama, el reactivo es estable y no tiene ningún riesgo específico. Entonces, este sería, por ejemplo, el caso del cloruro de sodio, la famosa sal de mesa, pero también hay de uso en laboratorio. Entonces, una sustancia como el cloruro de sodio no representa mucho riesgo. Y su diamante colorido va a ser 0, 0, 0, 0. Nada. Por ejemplo, qué sé yo, el hidróxido de sodio puede presentar un 2 aquí. El hidróxido de sodio no es inflamable, entonces va a tener un 0 en inflamabilidad. Es relativamente estable, entonces también va a tener un 0 en reactividad. Y el hidróxido de sodio no tiene algún riesgo en específico, entonces también va a tener 0 en esa área. ¿Se entiende? Entonces a eso me refiero con que cada rombo representa un riesgo en específico y otra vez se pone una puntuación. Y los riesgos específicos se refieren a cuestiones con las que hay que tener más cuidado. Por ejemplo, si es oxidante o si es corrosivo, si es un reactivo que puede ser radioactivo o incluso puede representar un riesgo biológico, ¿sí? Todos estos pictogramas y simbologías generalmente vienen todos en el frasco, así chiquitito en el rótulo, pero están. Entonces, por eso es tan importante de conocer todas las claves pictográficas y sistemas de bioseguridad para entender, o sea, yo tengo que, antes de realizar cualquier tipo de trabajo con un reactivo, tengo que conocer qué riesgos puede representar ese reactivo para mí y para el uso también, porque de repente ciertas sustancias que son ferromagnéticas, por ejemplo, no se pueden utilizar en una balanza eléctrica, se tiene que pesar, perdón, en una balanza de platillo o una balanza que no sea tan sensible. Entonces, siempre tengo que leer primero las normas de seguridad de mi reactivo para saber qué uso le voy a dar. Esos pictogramas que le mostré al inicio era la forma más común y la más vieja. Esto es un sistema un poco más nuevo que se llama sistema SGA. Reutiliza mucho de la simbología que les mostré anteriormente, solo que le da forma de rombo y blanco y rojo y negro. E incluye incluso otras simbologías, como por ejemplo lo que es el gas a presión, peligroso para la salud.
En los reactivos también hay algo que se llama frases R y frases S. Las frases R, como su nombre indica, son frases que indican riesgos específicos, o sea, qué tipo de daño puede causar el reactivo. Y las frases S son consejos de seguridad para la manipulación y el uso del reactivo. Entonces, en la guía no es necesario saber de memoria las frases R y las frases S. Sí es importante conocer los pictogramas, saber de memoria, eso sí es bastante importante. Cada pictograma con su significado está en la guía. Y cómo entender cada uno de los pictogramas están todos en la guía. ¿Sí? Acá está cómo se simboliza el sistema SGA. Y en la guía también tienen las listas de frases R y S. Entonces, no es necesario saber de memoria las frases R y S, pero sí es necesario saber dónde buscar el significado de cada frase R y S. Entonces, supongamos que yo tengo un reactivo que dice R20, esto nocivo por inhalación. O sea que tengo que usar, si voy a manipular ese reactivo, tengo que usar una mascarilla protectora. Entonces, eso es riesgo. Todos los riesgos que puede representar manipular un reactivo. Ahora, ¿cómo yo sé qué tengo que tener en cuenta para manipular las frases S? Por ejemplo, frase S26. En contacto con los ojos, lave inmediata y abundantemente con tal producto. Un producto, o sea, este por ejemplo sería un producto que pueda representar un producto nocivo, un producto irritante incluso puede ser. Entonces, si de por ahí entra en contacto con los ojos, hay que hacer un enjuague con una sustancia especial. Y cada frase S representa justamente un consejo de cómo utilizar. Esto, como les dije, también está en la guía. E incluso se pueden combinar las frases S. O sea, por ejemplo, no es solo la frase S, sino que las frases R y S, por ejemplo. Me salta acá. Si me dice frase R 20-22, quiere decir que las frases R que aplican para el reactivo son la 20, la 21 y la 22. Entonces, un rango de frases R se separa con guión. Y, por ejemplo, me dice R20-22 barra R35. Entonces, para este reactivo yo tengo que tener en cuenta las frases R20 al 22 y la frase R35. Y acá me muestra incluso la combinación de frases S. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta con respecto a lo que es bioseguridad? ¿Se entiende todo? Todo bien, profe, gracias. Ok, se va entendiendo. Bien, están poniendo todos. Muy bien. Bueno, entonces, todo eso era con respecto a bioseguridad nomás. Ahora vamos a entrar en lo que es la clase que teníamos que dar. O sea, la práctica que tenemos que desarrollar más bien. Entonces, lo de hoy es conocimiento y manejo de material de laboratorio. En la guía está la información básica sobre los materiales de laboratorio. Algo yo ya les mencioné. Por ejemplo, el uso de materiales precisos o exactos, que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cuando voy a medir un cierto volumen. Entonces, en la guía van a ver las clasificaciones de los materiales. Acá tenemos, por ejemplo, materiales de vidrio. Tienen las imágenes, esto es lo que yo le mencionaba, la piseta es como un termito que su uso es para un cierto reactivo en sí. Entonces, en nuestro caso, nosotros usamos la piseta como un reservorio de agua destilada y solamente agua destilada coloco en él. Estas son las pipetas que yo le había mostrado. Esta es la pipeta graduada. Como ven, tiene un rango para medir mucho más amplio. Lo que más utilizamos son pipetas de 10, pero también se puede usar de 5, de 1 mililitro.
Y esto es la pipeta volumétrica, entonces si se fijan todo lo que sea volumétrico tiene como una pancita. Y en la imagen no se nota, pero generalmente el aforo está por aquí. Y el aforo es la medida hasta dónde tengo que cargar. Y las pipetas volumétricas sirven para medir un solo volumen, ¿sí? Si yo tengo una pipeta de 10, no puedo medir 5 mililitros con él. Esto es lo que le mencionaba, la probeta generalmente también viene de volúmenes variados, pero como les decía, cuando vamos a medir volúmenes pequeños, utilizamos pipeta y ahí yo tengo que ver si necesito algo graduado o necesito algo volumétrico. Y las probetas sirven para volúmenes grandes, ¿sí? Lo que usamos en el laboratorio generalmente es 50, 100 mililitros. Esto se llama bureta, se utiliza en análisis químico, en química analítica, para medir volúmenes muy, muy específicos. Nosotros no vamos a usar bureta este semestre, ¿sí? Puede servir para medir volúmenes, pero su objetivo de uso general es ir agregando reactivo a un ensayo analítico que estoy haciendo para tener idea de exactamente qué volumen estoy agregando. Sí, entonces se usa para medir volúmenes, pero en química general no se usa porque su uso es específico para química analítica. Entonces eso grábense bien en la cabeza. Acá tenemos también un ejemplo de material aforado, que justamente es el matraz volumétrico. Entonces, el matraz también es una sustancia que mide, es un instrumento que mide un volumen específico. Entonces también tiene un aforo. Todos estos son materiales de vidrio, pero la clasificación también se hace el, de acuerdo al tipo de material. O sea, yo tengo materiales de vidrio, materiales de plástico, materiales de madera, materiales de metal. Entonces la clasificación va de acuerdo a, principalmente de acuerdo a de qué material está hecho. Esto es lo que yo les mencionaba de la perita y de la propipeta. Esto se llama perita de goma. Como ven, es una pelotita. Entonces, la expulsión de aire se hace por medio de este botón que dice A de aspiración. Entonces yo aprieto ese botón y aprieto la perita y le saco todo el aire que pueda. Luego conecto la pipeta acá a este cañito que tiene y para alzar el volumen que yo necesito, aprieto el botón de S, succionar. Y cuando voy a sacar el volumen, cuando necesito sacar todo el volumen que ya cargué, aprieto el botón expulsar. La perita es lo que más utilizamos en el laboratorio, pero de repente cuando tenés presupuesto en un laboratorio ya te vas por la propipeta que es este. Entonces, esta rosca es la que se va moviendo y levanta o baja este émbolo de acuerdo a lo que yo necesito. Justamente al levantar el émbolo se aspira volumen y al bajar el émbolo lo que hace es expulsar el volumen que yo necesito. Y este era el que yo les decía, esto era lo que yo les decía que eh, es de uso casi personal. Ahora vamos obligatoriamente a hacerlo de uso personal para que no comparte materiales, pero es uno de los materiales que sí o sí van a utilizar dentro del laboratorio, de aquí a al menos 3 años. Entonces, eventualmente sí pueden utilizar, o sea, sí van a usar una perita y pueden ir trayendo. Eh, Eso es lo que está en la guía, ¿sí? Acá tenemos algunos materiales de porcelana, una pinza de madera que esta por lo menos se utiliza para manejo de tubos de ensayo. Eh, Morteros, crisol, son todos materiales generalmente de porcelana, pero si estoy trabajando con algo más específico puede ser de otro material. Por ejemplo, hay morteros de ágata que son muy, muy caros, pero son hermosos y se utilizan porque si la porcelana no o sea, la porcelana puede representar cierto riesgo de contaminación, entonces lo que es el ágata es excelente para ciertos materiales que pueden ser muy delicados. Y estos son materiales de metal, las pinzas, el mechero, los soportes. El trípode y la tela de amianto ya casi no se usan porque el amianto es un material cancerígeno, se descubrió hace como al menos 15 años atrás que se prohibió
se prohibió su uso en los laboratorios, pero siempre se muestra tipo por cultura general. Eh, Acá tiene la explicación de todos los materiales del laboratorio. Acá muestra cómo se arma el sistema de perita con la pipeta. Y estos son sistemas viejísimos de cómo se realizaban filtraciones o calentamientos. Ahora, como les dije, el calentamiento se hace todo en planchas calefactoras, pero siempre es bueno conocer. Y acá también tenemos otra clasificación de los materiales de vidrio en exacto, que eran las pipetas que les había dicho, e inexacto. Vasos, probetas, pipetas graduadas también van en esta clasificación. Acá tienen cómo realizar el uso de la campana de gases, lo que yo les decía, esa especie de parrilla que siempre está en el fondo de los laboratorios, cómo se manejan las pipetas, cómo se realiza la limpieza de los materiales. Entonces, cuando voy a realizar la limpieza de mi vidriería, siempre tengo que tratar de expulsar la mayor cantidad de suciedad que pueda tener. Luego realizo el enjabonado con detergente normal, neutro, no hace falta que tenga aroma ni nada por el estilo, un detergente neutro se usa. Se puede usar esponja, pero generalmente lo que tenemos son cepillos de uso en el laboratorio. La esponja se deja para los vasos de precipitado y los cepillos se usan para los tubos. Y luego se enjuaga primero con agua normal y luego se enjuaga con agua destilada. Porque el agua destilada lo que hace es arrastrar cualquier agua que pueda haber quedado con iones que puedan interferir en nuestros ensayos. Acá está justamente la limpieza de los materiales. Les muestra cómo hacer la limpieza de los materiales. Que hay que tener en cuenta para el material de vidrio. Es importante decir que no todos los materiales de vidrio pueden calentarse. Pueden resistir temperaturas altas, por más de que sea vidrio. ¿Cómo yo sé que ese material va a resistir vidrio? Cuando diga Pirex. Tiene que tener algún tipo de aclaración de que es material Pirex. Generalmente se pinta, está pintado ahí la palabra Pirex, o incluso el brillo del material. Cuando uno se acerca al borde, cuando se acerca a mirar la boca del material, ya sea un vaso de precipitado o generalmente vaso de precipitado, eh, o un tubo de ensayo y ve un color verduzco, en ese borde está hablando un material Pirex. Los vidrios normales tienen un borde blanco transparente, no es verde. Entonces esos materiales no se pueden calentar. Y con respecto a calentar también hay que tener en cuenta que los materiales volumétricos, es decir, los materiales exactos, no pueden entrar en calentamiento tampoco. Entonces, una pipeta volumétrica, una bureta, un matraz no se pueden, o sea, no se pueden calentar de ninguna forma. Por más de que la estufa esté a baja temperatura, no se calientan. Porque esa exactitud que tienen, esa capacidad para medir exactamente el volumen que necesito, se pierde si entran en contacto con calor. Entonces los vasos de precipitado se pueden calentar, los Erlenmeyer se pueden calentar. Eh, ¿Qué más? General, los tubos de ensayos, todos estos materiales, siempre que sean Pirex, se pueden calentar. Pero específicamente los que miden volumen y son aforados, o sea, son volumétricos, o sea, miden volúmenes exactos, no se pueden calentar por ningún motivo. Bueno, acá tenemos el uso de la balanza. Tenemos dos tipos de balanza. Una balanza común, que son las balanzas eh, comunes y corrientes que usamos en los laboratorios, y la balanza analítica, que sirve para medir cantidades muy, muy precisas, al menos con 4 decimales. Pero el uso de estas balanzas depende mucho, como les decía, de qué tipo de reactivo voy a utilizar. Si es un material corrosivo o es un material que representa algún tipo de riesgo, o una sustancia ferromagnética, por ejemplo, algo de hierro que yo sé que tiene propiedades ferromagnéticas, entonces no se puede pesar en balanza analítica porque su sistema es muy sensible y lo va a descomponer. Se tiene que pesar, perdón, en una balanza común o también llamada granataria. Todas esas reglas las van a encontrar acá. Ahora, su nuevo mejor amigo en el laboratorio va a ser el marcador indeleble, porque como les dije hace rato, todo se pierde en el laboratorio, todo se
se traspapela, se mezcla. Entonces es importante adquirir la costumbre de nombrar, etiquetar todo lo que hagan en el laboratorio. Ya sea que van a pesar, por ejemplo, diferentes cosas, por lo menos ponerle una marquita, ponerle algún tipo de marca, ponerle alguna numeración con marcador indeleble, porque todo se pierde en el laboratorio. ¿Sí? Cuando uno prepara un reactivo, también tiene que preparar una etiqueta donde estén todos los datos de la persona que preparó y la fecha en la que preparó el reactivo, si es de un grupo, qué grupo fue, qué reactivo es, su nombre, su fórmula, su concentración, etc. Acá también tienen cómo hacer la transferencia de materiales, o sea, cómo transferir de un recipiente a otro. Y también les incluimos incluso las imágenes. Esto es lo que yo les mencionaba de la tapa, que la tapa nunca se tiene que dejar expuesta al aire, o sea, siempre se coloca hacia arriba. Y si voy a vaciar, lo que les decía, no, no meto nada dentro del frasco de reactivo, sino que tengo que pasar o a un vaso o a la misma tapa primero y luego se pasa a otro recipiente. Acá tienen cómo hacer una transferencia de líquidos. Entonces, si no tengo embudo, lo que puedo usar es una varilla de vidrio para direccionar ese chorro. ¿Sí? Bueno, en cuanto al trabajo de hoy, voy a dejar de compartir. En cuanto al trabajo de hoy, tienen un material explicativo del profe Ever, ¿sí? Ese ya está publicado también en la plataforma. Entonces, él le dejó un par de videos, uno sobre justamente la explicación de todos estos materiales de laboratorio que vamos a estar utilizando para que conozcan un poco. Y dos, él les pidió una tarea para la próxima semana. Entonces, hay un video también sobre cómo hacer la tarea y porque lo van a sacar de una plataforma en especial, ¿sí? La página se llama chemix.org. No es un simulador, pero es un programa, una página que permite hacer esquemas utilizando diferentes materiales de laboratorio. Entonces, la tarea es justamente seleccionar materiales de esa página. La página es bastante amplia, la verdad, tiene un montón de usos. Y él lo que quiere es que justamente seleccionen materiales de laboratorio de esa página. Si tienen alguna consulta, la pueden mandar por correo electrónico o en los comentarios privados del Classroom sobre la tarea. ¿Se entiende? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Bueno, entonces, ¿qué tarea tienen o qué actividades tienen pendientes? Uno, leer el artículo que les dejamos, ya se habrá publicado. Leer los artículos en la cajita de preguntas y dejar sus comentarios con respecto al artículo. Eso es para hoy, o sea, tienen 45 minutos de tiempo para hacer si no hicieron todavía. Y dos, para la siguiente semana, hasta el lunes de la siguiente semana tienen tiempo para presentar, para ver el video del profe Ever y presentar su tarea con respecto a lo que es materiales de laboratorio. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? ¿Se entiende todo? Sí, profe. Ok, genial, chicos. Bien, disculpen que me haya extendido un poco, pero son cosas que tenemos que manejar, sí o sí. Entonces, nada, dejamos hasta acá la clase. Yo termino o sea, se termina de guardar y voy a subir también un enlace de la grabación de esta clase para que lo vean cuando quieran y lo consulten cuando quieran. Y si tienen consultas ya conocen los medios, ¿sí? Bueno, si no hay más consultas, dejamos hasta acá la clase, ¿está bien? Genial. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Un gusto.